Hola y bienvenidos a Clasemáticas. En este vídeo tutorial vamos a ver, los distintos tipos de números que existen, conjuntos numéricos, siempre como, por decirlo así, como tope, los números reales. Dentro de los números reales, que son los números que ocupan toda la recta numérica, pues hay distintos tipos, depende de sus características. Entonces en este vídeo voy a explicar pues qué es eso de un número natural, un número entero, un número racional e irracional. Pues vamos allá. A ver, en este rectángulo que he puesto aquí voy a ir escribiendo todos los números que existen. ¿De acuerdo? El más sencillo de todos, no sé si se ve bien, pues el que ha surgido a lo largo de la historia, pues en primer lugar es el número uno. Es aquel que representa pues la cantidad uno, un elemento, ¿no? Aquí lo tenéis, el número uno. Después del uno, pues es lógico pensar pues en el 2, en el 3, en el 4, 5, 10, 10.000. Bueno, pues así van surgiendo estos tipos de números que se han ido representando de distintas formas a lo largo de la historia, los egipcios, los babilonios, los griegos, los romanos, los indios, los chinos, las civilizaciones mayas. Pero bueno, al final el tipo de número es este, y a este tipo de número se le llama de una forma. Son los números que se llaman números naturales y se los representa con la letra n, n de número natural. Fue Peano quien creó una axiomática, la axiomática de Peano, que eran una serie de axiomas para el conjunto de los números naturales. Y a partir de ahí, bueno, pues surgía todo el tema, es por decirlo así, el germen un poco de la aritmética, ¿no? Pero bueno, tampoco el vídeo pretende eso. Aquí no sé si estáis en falta a alguien, a un número en especial, y si veis el logo del canal, es un número para mí de los más importantes junto al uno. Ya me imagino os habréis dado cuenta que es el número cero. El número cero, la verdad que en algunos libros no se incluye dentro de este conjunto numérico de los naturales. En mi opinión, bueno, en mi opinión no, de lo que he leído, en la opinión de expertos, el cero no aparecía en los números naturales porque el cero, sinceramente, en Europa tardó en surgir. Fueron pocas culturas las que tuvieron inicialmente al cero. Pudieron ser la India, también la cultura maya tenía el cero. Es verdad que los egipcios tenían un simbolito para representar la ausencia de algo. Pero tal vez, como tardó tanto en surgir el número cero, por eso tardó en aparecer el número cero en el conjunto de los números naturales. Y yo sí que lo voy a incluir. Bueno, yo y otros tantos matemáticos y sí que incluyen al cero en el conjunto de los naturales, pero no se extrañe ver algún libro de texto donde el cero esté excluido de los números naturales. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestros números, el uno, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Ahí es donde aparece nuestro cero. Yo lo voy a incluir en este tutorial. Así que los números naturales están formados por el cero, el uno, y a partir de ahí pues van surgiendo los consecutivos. En una recta, en esta recta también voy a usar este rectángulo, ya he dicho, para ir poniendo los distintos tipos de números, y en esta recta voy a irlos dibujando. Gracias al cero, en mi recta numérica puedo marcar un origen, ¿vale? Todos van a partir de este punto, del cero, lo que voy a llamar el punto origen, el cero. También necesito una unidad que me marque, por decirlo así, la escala. Entonces ya tengo aquí el 0, tengo aquí el 1, tengo aquí el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los puntos azules, van a ser mis números naturales. ¿Vale? ¿Hasta aquí? Bueno, pues estos son los números naturales. Os presento a Nacho. Nacho es un niño de 3, 4, 5, 6 años que en su cabeza solo tiene estos números, los números naturales. Nacho podría resolver este problema. Dice, tengo 2 caramelos, me regalan 3, ¿cuántos caramelos tendré? Pues vamos a ver, ¿el número 2 está en su cabeza? Sí, ¿no? ¿El número 3 está en su cabeza? También. La solución de este problema está dentro de su cabeza. Repito, imaginaos, alguien está diciendo, ¿por qué me pones dibujos animados? Para que entendáis la necesidad a lo largo de la historia de ir creando otro tipo de números. Entonces ahora mismo Nacho sí que entiende al 2, sí que entiende al 3 y sí que entiende al 5, porque el 5, que es la solución de este problemilla, está dentro de su cabeza. Por lo tanto, Nacho podría decir, tendré 5 caramelos. Ahora Nacho se encuentra con este problema. Dice, tengo 2 caramelos y tengo que devolver 3 caramelos a Luis. ¿Cuántos caramelos tendré? Pues en la cabeza de Nacho está el 2. Sí, en la cabeza de Nacho está el número 2, lo entiende. En la cabeza de Nacho está el número 3. También está el número 3. En la cabeza de Nacho está la solución de este problema. La verdad que no. ¿Qué diría Nacho? ¿Qué creéis vosotros que diría Nacho? Si tiene 2 caramelos y tiene que dar 3. Pues la verdad que dirá que se ha quedado con 0, cuando no es del todo correcto. No se ha quedado con 0. La operación matemática que hay que hacer es 2 menos 3, ¿no? La respuesta correcta sería, le debo un caramelo a Luis, es decir, nuestro número menos 1, pero no está en la cabeza de Nacho. Por lo tanto, Nacho necesita hacer su cabeza más grande. Entonces necesitamos más números. Con estos números no podemos representar cualquier cantidad. O bien, si miramos nuestra recta
de números, ahora mismo no hemos cubierto nuestra recta blanca, solo hemos puesto algunos puntitos dentro de nuestra recta blanca. Así que necesitamos otros números. ¿Qué números son los que necesitamos? Bueno, pues lo que se llaman, luego os lo digo, sería el número -1, que sería la respuesta a mi problema, el -2, el -12, el -15, el -31. Estos números que tenemos aquí, que son los que estarían a la izquierda del 0, son los números negativos, y ese conjunto de números tiene su nombre, y ese nombre es los enteros. Ojo que los enteros se distinguen entre enteros negativos y enteros positivos. Es decir, los enteros incluyen a los números naturales. Aquí tenéis la notación matemática. Los naturales están contenidos dentro de los números enteros. Es decir, todos los naturales son también números enteros. ¿Vale? Los números enteros son todos estos que tenéis aquí. Repito que se distinguen entre los enteros negativos, que son los que he puesto en rojo, y los enteros positivos, que son los que estaban en azul. Y así puedo ir rellenando mi recta numérica, en este caso con puntitos rojos, el -1, el -2, el -3, el -4, el -5, etc. Pero, primer detalle, los enteros incluyen a los naturales, que no se os olvide. Bueno, pues vamos allá y os presento a Zacarías. Zacarías es el hermano mayor de Nacho, que le tenéis antes. Zacarías sí que su cabeza es más grande, esta es la cabeza de Nacho. En su cabeza tiene más números que los que tenía Nacho. Así que Nacho ya sí puede resolver este problema que no sabía su hermano, que no sabía Nacho. Zacarías sí lo puede resolver. Si tengo 2 caramelos y tengo que devolver 3 a Luis, ¿cuántos caramelos tendré? Pues la respuesta va a ser este numerito que tenéis aquí, que Zacarías sí que entiende. Zacarías es los números enteros. Así que Zacarías sí puede contestar que tendré -1 caramelo. Es decir, que le debo un caramelo a Luis. Todavía le debo un caramelo a Luis. La verdad que a lo largo de la historia los números negativos han sido los que más tarde han surgido. Luego al final del todo os voy a poner una diapositiva muy rápida donde os pongo a lo largo de la historia cómo han ido surgiendo los números. Y, es decir, el orden que voy a seguir aquí no es el orden histórico de los números. Los negativos fueron los últimos en aparecer. Bueno, pues Zacarías ya puede resolver ese problema. Vamos a ver si puede resolver este otro Zacarías. Dice, tengo 15 caramelos y se los quiero repartir entre 3 amigos. ¿Cuántos caramelos tendrá cada uno? A ver, el número 15 está en la cabeza de Nacho. Perdón, de Zacarías, sí. El número 3 está en la cabeza de Zacarías, también. Recordad que Zacarías tiene todos estos números, incluidos los enteros positivos, que serían los naturales. Por lo tanto, Nacho sí entiende estos dos números. La solución de este problema está dentro de la cabeza de Nacho. Si os dais cuenta, la solución sería dividir 15 entre 3, que sería 5. Y 5 sí que está en la cabeza de Zacarías. A veces digo Nacho sin querer, pero bueno. Como Zacarías entiende los números de Nacho, es decir, los enteros incluyen a los naturales, creo que no habrá problema. Así que nuestro amigo Zacarías sí puede dar como respuesta 5 caramelos. Pero Zacarías se encuentra con este problema. Tengo 15 caramelos y se los quiero repartir a 4 amigos. ¿Cuántos caramelos recibe cada uno? A ver, ¿el número 15 lo entiende Zacarías? Sí, lo entiende. ¿El número 4 lo entiende Zacarías? ¿Está en su cabeza? Sí, lo entiende. La respuesta a este ejercicio, que sería dividir 15 entre 4, ¿está en la cabeza de Zacarías? Que sería 3,75. Pues no, ese número no existe en la cabeza de Zacarías. Así que Zacarías no sabría resolver este problema. ¿Eso qué me quiere decir? Pues que con estos números no tenemos bastante. Para rellenar nuestra recta de números todavía nos quedan huecos en blanco, se ven claramente. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que crear más números. Esos números son unos números como por ejemplo 1/2, 3/5, menos 100 sétimos, 7 tercios, menos 1/4. Estos números se llaman números, bueno, son los números que se pueden poner en forma de fracción, y son los números que se llaman racionales. Los números racionales son aquellos números que se pueden poner en forma de fracción. Incluyen a los naturales, a los enteros negativos y a cualquier cociente de números enteros. Matemáticamente se expresa así. El conjunto de los racionales son aquellos números x que se pueden expresar como un cociente de dos números, donde esos dos números han de ser números enteros, pero el denominador no puede ser 0. Ya sabéis que no se puede dividir entre 0. Los racionales, de nuevo, incluyen a los naturales y a los enteros, porque cualquier número natural se puede expresar como una fracción. Por ejemplo, 5 se puede expresar como 5 dividido entre 1. O 7 se puede expresar como 14 entre 2. Es decir, todos los números enteros y naturales son también números racionales. Esto es importante porque a veces os liáis y creéis, por ejemplo, que 7 no es un número racional. Y 7 es un número racional. Es un número natural,
también es entero, también es racional. A veces los profesores os preguntamos cuál es el menor conjunto numérico que contiene al 7. Entonces la respuesta correcta debería ser los números naturales. Es el saquito más pequeño, la cabeza más pequeña, que entiende el número 7. O de nuestros amigos que ya llevamos, que son Nacho y Zacarías, pues ¿cuál es el niño más pequeño que entiende al 7? Pues Nacho. Nacho entiende al 7. Sin embargo, menos 15 sería Zacarías, el conjunto más pequeño que contiene al menos 15, los enteros. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestros números y los podemos ir colocando en nuestra recta numérica. Son estos puntitos verdes que os voy poniendo por aquí. Aquí está un medio, un tercio. Bueno, ahí tenéis un montón de numeritos. Ahí está. La pregunta es, ¿con estos puntitos verdes, los rojos y los azules, cubrimos toda la recta de números? Es verdad que ahora ha dejado huecos, pero a lo mejor es que podría poner todavía muchos más. Bueno, pues esto es lo que creían antiguamente los griegos, en especial los pitagóricos. Ya en algún otro vídeo me habéis oído hablar de los pitagóricos, me imagino que en el tutorial de Pitágoras seguro que lo he hecho. Es interesantísimo conocer un poquito la historia de estos matemáticos, donde tenían su gran maestro Pitágoras. Pues ellos creían, dentro de su filosofía, de la secta que formaban, creía que todo en el mundo, en todo en la naturaleza, se podía expresar como un número o partes de un número. Es decir, todo en la naturaleza se podría expresar como números naturales o como fracciones, como números racionales. No he dicho los negativos porque ya os he comentado que los números negativos fueron los más tardíos en aparecer. Estamos hablando que en Europa fue el siglo XVI, XVII, XVI más bien. Así que los números negativos para ellos no tenían ningún tipo de sentido. Pero los pitagóricos pensaban que todo se podía expresar como un número racional. Es decir, no había ningún otro tipo de número como ellos. Bueno, pues se llevaban un disgusto cuando ellos mismos descubrieron que sí que había números que no se podían poner como fracción. Pero bueno, lo dejo para un poco más adelante. Bueno, pues aquí un par de propiedades importantes, propiedades matemáticas. Primera propiedad, todo número decimal finito o periódico es un número racional. Hay un vídeo tutorial dedicado a pasar de decimal a fracción, y en ese vídeo os hablo de los tres tipos de decimales. Os hablo de los decimales finitos, decimales periódicos y decimales infinitos no periódicos. Ahí ya os comento que cualquier decimal finito o decimal periódico se puede expresar en forma de fracción. Y os enseñamos los profesores unos truquitos, unas fórmulas para hacerlo. Eso es importante porque también se cumple el recíproco. Todo número racional, toda fracción, por decirlo así, se puede expresar como un decimal finito o periódico. Esta propiedad es, la verdad, bastante sencilla de entender. Os lo voy a intentar comentar verbalmente, no en una diapositiva. Pero toda fracción, recordad que una fracción es una división, ¿no? Por ejemplo, 7 tercios. 7 tercios es una división. 7 dividido entre 3. Cuando yo divido entre 3, en algún momento el resto, o bien sale 0, que sería decimal finito, o bien en algún momento tendría que empezar a repetirse ese resto. Y os preguntaréis, ¿y por qué, Álvaro? Porque yo al hacer una división en algún momento el resto me tiene que dar 0 o en algún momento repetirse. Pues es muy sencillo. Cuando dividimos, si os acordáis, los restos que nos van saliendo nunca puede ser más grande que el divisor. El denominador hace de divisor. Es decir, al dividir entre 3, los restos que voy sacando pueden ser o bien 0, o 1, o 2. No puede haber de resto 5, porque si en algún momento el resto me sale 5 es porque no lo he hecho bien, la división. Entonces, como el resto, al dividir entre 3, como mucho, me puede dar 3 restos distintos, si me saliera 0, quiere decir que sería decimal finito, y si nunca me sale 0, en algún momento ha de repetirse el resto 1 o el resto 2. En algún momento. Eso significa que empezarían a salir periódico. Lo mismo, por ejemplo, aquí en sétimos. Al dividir entre 7, o entre 13, o entre 24, me da igual, el número de restos posibles está limitado por ese divisor. Por lo tanto, en algún momento ese resto, esa división, ese resto ha de repetirse o bien que me saliera 0. Esa es la segunda propiedad. Pues estas propiedades, ¿qué es lo que me van a deducir? Pues que estos números que voy a poner ahora, es decir, cualquier decimal finito periódico, 3,75, menos un 17,02, 0,001, 0,6666 periodo, 7,131313 periodo, bueno, estos números que os acabo de poner, que son decimales finitos o periódicos, también pertenecen al conjunto de los racionales. Y como os he dicho antes, los pitagóricos, siglo V a.C., creían que todo se podía expresar como estos números. Olvidemos los negativos. Es decir, como números enteros, positivos, o partes de ellos, que serían nuestras fracciones. Números racionales quieren decir que tienen razón, que tienen sentido. No sé si alguna vez habéis oído eso de esto es razonable, ¿no? Esto es algo que tiene sentido. Bueno, pues fueron ellos los que se dieron cuenta que no era así. Pero antes de eso os voy a presentar a Quevedo. Quevedo es el amigo de Zacarías, es un amigo muy inteligente, que conoce todos estos números. La cabeza de Quevedo es toda esta.
todos estos números, incluidos los de dentro. Recordad que los racionales incluyen a los naturales y enteros. Bueno, pues nuestro amigo Quevedo ya puede resolver ese problema que Zacarías no podía. Es decir, que en el conjunto de los racionales, no sé si vais entendiendo un poco lo que quiero hacer con estos personajes, en el conjunto de los racionales sí tiene sentido ya resolver el problema que Zacarías, los enteros, no podían. Si tengo 15 caramelos y lo quiero repartir entre 4 amigos, pues entonces ya sí puedo resolverlo. 15 está en la cabeza de Quevedo, 4 está en la cabeza de Quevedo y 3,75, que sería la solución, está en la cabeza de Quevedo. No era un número entero como tal, sino que era un número racional puro, es decir, perdón, más que racional puro, es un número decimal finito, no era entero. Así que Quevedo ya puede dar la respuesta. 3,75 caramelos recibirá cada uno de los amigos. Otro problema que podría plantearse a Quevedo es ¿qué número elevado a 3 me devuelve un octavo? ¿Qué número elevado a 3 me devuelve un octavo? 3 está en la cabeza de Quevedo, existe, tiene sentido. Un octavo también está en la cabeza de Quevedo, es una fracción, así que también lo entiende. Y la respuesta sería un medio, que también está en la cabeza de Quevedo. Entonces parece que Quevedo ya puede resolver cualquier problema, ¿no? ¿Qué número elevado a menos 1 me devuelve un tercio? Menos 1 está en la cabeza de Quevedo. Ahí lo tenéis, es un número racional también. Un tercio también es un número racional, Quevedo lo entiende. Y la respuesta es 3. ¿Vale? 3 elevado a menos 1 es un tercio. Pues de nuevo parece que Quevedo, repito, puede resolver cualquier tipo de problema ya aritmético. Vamos con este problema. ¿Qué número elevado a 2 me devuelve 2? Parece muy sencillo este problema, ¿no? 2 está en la cabeza de Quevedo, 2 también está en la cabeza de Quevedo, pero Quevedo no puede resolver este problema. La respuesta a este ejercicio, es decir, ¿qué número elevado a 2 me devuelve 2? Es la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 2 no está dentro de los racionales, no está dentro de la cabeza de Quevedo. Así que Quevedo también hay ejercicios que no sabe resolver. Por lo tanto, mi recta numérica, que tenía aquí cubierta con números puntos verdes, azules, rojos, resulta que le quedan huecos. Esos huecos que le quedan son números del tipo, pues ahí lo vais a tener, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 5, cualquier raíz que no dé exacta, cualquier raíz cuadrada, cúbica, sexta, quinta, lo que sea, que no dé exacta, va a ser un número irracional. Hay muchísimas demostraciones de, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 que es irracional en Internet. Yo no he querido poneros en este tutorial una demostración. Repito que hay muchísimas, muy bonitas además, pero no he querido dedicar más tiempo en el vídeo. Raíz de 2 no se puede expresar como una fracción. La demostración típica es por reducción al absurdo, imaginando que sí. Y otros números que no se pueden poner en forma de fracción, pues son, por ejemplo, números tan famosos como el número pi. El número pi es la proporción del diámetro del perímetro respecto del diámetro de una circunferencia. El número pi, es decir, el número de veces que cabe el diámetro en el perímetro de una circunferencia, 3,14, 15, 92, etcétera, etcétera veces. Este número no se puede poner en forma de fracción. Este número es el número de oro, esa proporción áurea que se utiliza tanto en el arte, también es un número que no se puede poner en forma de fracción. El número e, que aparece tantas veces en límites, tampoco se puede poner en forma de fracción. Y estos fueron los números, sobre todo en especial la raíz cuadrada de 2, o algunos dicen que fue la raíz cuadrada de 5, debido al pentágono que era el símbolo de los pitagóricos, fue lo que ellos demostraron que no se podía expresar como una fracción, como una parte de la unidad. Por lo tanto, su gran idea filosófica se resquebrajaba. Entonces, bueno, cuenta la leyenda que alguien lo contó, bueno, tampoco pretendo en el vídeo hablaros de eso. Entonces, este conjunto de números los vamos a llamar, o se llaman, irracionales. Igual que antes os he dicho que los de la letra Q son los números racionales, que tienen razón de ser, algo racional. Estos números son números difíciles de entender, sobre todo por los griegos en esa época, y los llamaron irracionales, que no se entendían, no tenían razón de ser, no había una proporción numérica que cumpliera este tipo de números. Por cierto, que me acabo de acordar, los números naturales se utiliza la letra n, como es obvio. Los números enteros es la letra z, porque Zahlen viene del alemán y significa número, y por eso se emplea esta letra z. La letra q viene de quebrado. Un quebrado es un cociente, una fracción, por eso se emplea la letra q. La letra i es por el término de irracional, ¿vale? De irracional. Bueno, pues estos son los números irracionales. Ahí los tenéis, que son aquellos números que no se pueden poner en forma de fracción, ¿vale? Los racionales son los que sí se pueden expresar como un cociente de enteros.
Los irracionales son los que no se pueden expresar como un cociente de enteros. Por lo tanto, por definición, los números racionales, ojo, ya no están incluidos en los irracionales. Hasta ahora sí, ¿eh? Cuando teníamos los naturales luego estaban dentro de los enteros. Cuando hemos sacado los racionales incluían a los enteros y por lo tanto a los naturales, pero ahora no. Estos dos mundos son mundos aparte. Por un lado están los racionales, los verdes, lo que tiene el conjunto verde, y por otro lado están los irracionales, lo que sería la zona amarilla. Naturalmente, los dos juntos cumplen que forman toda la recta numérica. Es decir, si los números, por decirlo así, verdes, rojos y azules son los que sí se pueden expresar en forma de fracción, los que no se pueden expresar en forma de fracción son los que quedan por colorear. Aquí hay infinitos números, yo os lo he dibujado algunos para que lo entendáis. Pero ya entre los racionales y los irracionales ya sí cubrimos toda la recta numérica. Toda la recta numérica. Bueno, pues un par de propiedades. Todos los números decimales infinitos no periódicos, repito, los infinitos no periódicos no se pueden poner en forma de fracción, porque contradice una de las propiedades que hemos visto antes, que todos los números racionales se podían poner en forma de fracción y todas las fracciones eran decimal finito periódico. Y la cuarta propiedad es que todos los irracionales se pueden expresar como un decimal infinito no periódico. Es decir, cualquier número decimal infinito no periódico es irracional. Aquí os tenéis unos cuantos. Aquí tenéis 4 ejemplos de decimales que son infinitos, nunca terminan, pero no son periódicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este decimal nunca acaba y siempre cambia. 91, 99, 1, 1, 3 9, 3 unos, 4 9, 4 unos. Es un decimal que nunca acaba. Es decimal infinito no periódico. Bueno, pues estos números también son irracionales. Más números irracionales, por ejemplo, los logaritmos de números enteros no exactos. Logaritmo de 2 es un número irracional. El seno del ángulo 1 es otro número irracional. Bueno, hay infinitos, iba a decir infinidad, pero infinidad se queda corto. Hay infinitos números racionales, hay infinitos números irracionales, también hay infinitos números enteros e infinitos números naturales. Bueno, pues os presento a Inés. Inés es una chica muy maja que entiende los números irracionales, pero solo los números irracionales. Entonces, Inés, la verdad que es una persona pues que tiene una capacidad muy buena porque entiende ese tipo de números que otros no entienden, pero no puede resolver estos problemas. Dice, ¿qué número elevado a 2 me devuelve 2? Ella no entiende qué es ese número 2, no está dentro de su cabeza. Su cabeza es solo la zona amarilla, ¿eh? Ojo, su cabeza es solo la zona amarilla. Pero si os acordáis, había un personaje anterior, Quevedo, que sí que entendía esos números. Es decir, Inés sí que entiende la solución de este problema. Inés sí que entiende la raíz cuadrada de 2. Está dentro de su cabeza. Ahí está. Sin embargo, no podría resolver este problema porque no entiende los números como el 2. Así que creo que es la pareja perfecta de Quevedo. Pues ¿qué tal si los presentamos? Pues hala, Inés, Quevedo, aquí lo tienes. Una pareja maja, los dos. Pues los dos juntos, oye, pues mira, se han enamorado. ¿Por qué? Pues porque se complementan unos al otros. Inés conoce unos números que Quevedo no conoce y al revés. Quevedo conoce unos números que Inés no conoce. Pues de la unión de estos dos personajes, de Inés, los irracionales, y de Quevedo, los racionales, surge pues esta criaturita que yo he llamado aquí Rodrigo, para ya terminar, que sería todos estos números, todos los números. Matemáticamente, así nos olvidamos de Inés, Quevedo y Rodrigo, que simplemente era un ejemplo de personajes para ver si se entendía un poquito la historia, surgen los números reales. Los números reales están formados por la unión de los racionales y los irracionales. Es decir, los números reales es la unión de los números que se pueden poner en forma de fracción, de quebrado, unido a los números que no se pueden poner en forma de fracción o de quebrado. Y esos serían todos los números que cubrirían la recta numérica. Ojo que hay más números, pero no es el tema de este vídeo, de este tutorial. Hay unos números todavía más abstractos, más raros, se llaman los números complejos. Me imagino que alguno que esté viendo el vídeo los conocerá y otros tantos no. Por ejemplo, la raíz cuadrada de -1 es el número complejo típico, es nuestro número i, pero dentro de este vídeo no voy a hablar de él. Pero, repito, los números racionales y irracionales cubren por completo mi recta numérica. Así que son los números, el conjunto de todos los números reales. La unión de Inés y Quevedo, nuestro querido Rodrigo, los reales. Ahí tenemos a Quevedo y ahí tenemos a Inés. Bueno, y a continuación os voy a poner una diapositiva, voy a poner un típico ejercicio que solemos poner los profesores de matemáticas, que es el de, dado un número,
que nos indiquéis el menor conjunto numérico que lo contiene. El menor conjunto numérico. El más pequeño son los naturales, después le siguen los enteros, racionales e irracionales que están a la par. Entonces, bueno, el enunciado sería más o menos el siguiente. Bueno, antes de eso os vuelvo a presentar nuestros personajes. Los 4 que ya han salido, ¿no? Tenemos a Nacho, sería el más pequeño, los naturales. Zacarías, que sería algo más grande, los números enteros, porque incluye a los naturales. Y luego tenemos a nuestro Quevedo e Inés, que son a la par, los racionales e irracionales. Entonces, señala el menor conjunto numérico al que pertenecen estos números, es decir, cuál sería el más pequeño de estos 4 personajes que tenéis aquí, que entienden el número que va a aparecer a continuación. Vamos a ver, el 2, el número 2. ¿Lo entiende Quevedo, el número 2? Sí, el número 2 sí que es un número racional. ¿Lo entiende Zacarías? También, el número 2 también es un número entero. ¿Lo entiende Nacho? Sí, Nacho también. ¿Quién es el más pequeño que lo entiende? Nacho. Es decir, el número 2 se dice que pertenece a los naturales. Es verdad que el 2 también es un número entero, es verdad. Es verdad que también el 2 es un número racional. Es más, el 2 es un número real. Fijaos que aquí, de mis 4 personajes, me falta el quinto, ¿no? El que hemos bautizado como Rodrigo, que era los números reales. Los números reales es el conjunto de todos los números. Siempre va a haber 2 conjuntos más pequeños, que son los racionales y los irracionales. Por eso, en ese tipo de preguntas, excluimos a los reales. Pero es verdad que el número 2 es un número real. Pero siempre se os pregunta por el más pequeño. El más pequeño. 2 tercios. Vamos a ver. ¿El número 2 tercios lo entiende Nacho? Pues recordad que no. Nacho no entendía este tipo de números que se ponían como quebrado, como cociente de enteros. Así que Nacho no lo entiende este número. Zacarías, los enteros. 2 tercios es un número entero. ¿Zacarías lo entendía este número? Recordad que no. Zacarías no entendía este número. ¿Quevedo? ¿Quevedo entendía estos números que se ponían como cociente de enteros? Sí. Quevedo era el más pequeño, el menor conjunto numérico que lo contiene. Rodrigo, nuestro querido Rodrigo, los reales, también entienden a este número. Es decir, 2 tercios también es un número real. Pero los racionales son más pequeños que los reales. Es un conjunto numérico más pequeño. Así que el menor conjunto numérico sería los racionales. El conjunto de números que entendía Quevedo. Vamos con la raíz cúbica de 3. Ojo, que la raíz cúbica de 3 no es 1. ¿De acuerdo? No es 1. ¿Se os ocurre algún número entero que al multiplicarlo por sí mismo 3 veces os dé 3? A mí no. Porque 1 por 1 por 1 es 1, no es 3. Así que este tipo de números, las raíces que no eran exactas, recordad que no lo entendía ninguno de estos 3, ni siquiera Quevedo, que era el que más números entendía. Era Inés la que entendía este tipo de números, es decir, los irracionales. La raíz cúbica de 3 no se puede poner como un cociente de números enteros. Por tanto, no es un número racional, es un número irracional. Es Inés el menor conjunto numérico, es decir, los irracionales, que entiende la raíz cúbica de 3. Luego la raíz cúbica de 3 se dice que pertenece a los irracionales. Vamos con otro, menos 12 cuartos. Menos 12 cuartos, pues alguno rápido diría, bueno, esto es una fracción, ya está, Quevedo. Quevedo es un número racional. Pues no. Es verdad que menos 12 cuartos es racional, pero es que hay uno más pequeño que entiende a menos 12 cuartos. Recordad que una fracción es otra forma de expresar una división. Y menos 12 entre 4 es menos 3. Repito, menos 12 cuartos, es decir, menos 12 entre 4, es exactamente el número menos 3. Es decir, es verdad que menos 3 es un número racional, sí. Pero el más pequeño que lo contiene es los enteros. Los enteros. Nacho, que eran los naturales, no entendía estos números, pero Zacarías sí. Por tanto, el menor conjunto numérico al que pertenece menos 3 es el conjunto de los números enteros y no de los racionales. Repito, menos 3 sí es racional, pero el más pequeño sería los enteros. 3,71, 71, 71, no sé si veis bien aquí el periodo. Este es un número decimal infinito periódico. Recordad una de las propiedades que hemos visto, que los decimales infinitos periódicos se pueden expresar como una fracción. Por lo tanto, es verdad que ni Zacarías ni Nacho lo entienden, es decir, este número no es ni entero ni natural, pero sí es un número racional. Se puede poner como un cociente de números enteros, como una fracción. Por tanto, pertenece a los números racionales. Es el menor conjunto numérico que lo contiene. Y 0,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Es un número decimal infinito no periódico. Y hemos visto también una propiedad que nos decía que este tipo de números no se podía poner como una fracción. Por lo tanto, no era un número racional. Por lo tanto, era un número irracional.
eran esos números que entendía solo Inés. Por lo tanto, este número pertenece a los irracionales. También es un número real, pero el conjunto numérico más pequeño que lo contiene es los irracionales. Voy a echar un momento para atrás, por si acaso lo de los personajes a alguno no le está gustando mucho. Se refiere a la menor cabecita, al menor saquito, el menor conjunto que contiene a esos números. ¿Vale? El menor conjunto que contiene al número 5 es el conjunto de los azules, de los naturales. Es verdad que el 5 también es un número entero. Y es verdad que 5 también es un número racional. Y es verdad que 5 también es un número real. Pero el más pequeño son los naturales. Menos 12, el más pequeño que lo contiene son los enteros. Los enteros es el conjunto más pequeño que contiene a menos 12. Es verdad que menos 12 también es racional, pero el más pequeño son los enteros. Importante que distingáis esa pregunta que os hacemos. ¿De acuerdo? Un último comentario y terminamos el vídeo. Os lo he comentado antes. A lo largo de la historia no han surgido los números como lo he ido contando aquí. Los naturales, los enteros, los racionales, los reales. Los que más han tardado en surgir, que os lo he comentado, son los números negativos. Entonces voy a contar rápidamente cómo han ido surgiendo los números a lo largo de la historia. Primero surgieron los naturales. Son números positivos, naturales. Típicos, surge por naturaleza. Un niño pequeño empieza a entender los números naturales. Tengo 1, tengo 2 dedos, tengo 3 años, tengo 4. El 0 les cuesta, pero también es un número natural. Una vez que ya entiende los naturales, pues se empiezan a explicar, incluso en la escuela, los números racionales, igual que en la historia. En la historia fueron los siguientes números en aparecer, ya los usaron los egipcios, las fracciones. Fueron las fracciones positivas, no negativas, no tenían sentido, nuestros números racionales positivos. Luego más adelante, estoy hablando de los pitagóricos, surgieron unos números muy raros que los llamaron irracionales, pero también eran solo los positivos. Por lo tanto, la unión de estos dos me dieron el conjunto de los reales pero positivos, solo los positivos. Los números negativos tardaron mucho en surgir en la historia. Ya digo, en Europa, siglo XVI tal vez, XV, cuando ya se aceptaron o se usaron con total normalidad. Sí es verdad que había deudas y sí que es verdad que el concepto de número entero estaba por ahí rondando mucho antes, pero ya surgieron los enteros negativos, los racionales negativos, los irracionales negativos y ya dieron lugar a los reales, el conjunto de los reales. Bueno, pues espero que en este vídeo lo he explicado de dos formas, uno un poco matemática y otro usando la historia de los personajes, de Nacho, Zacarías, Quevedo, Inés y nuestro querido Rodrigo. Pero bueno, espero que lo hayáis entendido, los distintos números que existen, cada uno con sus características. Luego en cursos superiores veréis qué tipo de características tiene cada uno de estos conjuntos numéricos en función a las operaciones, a las sumas. Pero es importante que conozcáis distintos tipos de números. Y nada más, espero que os sirva como siempre. ¡Sed buenos!